Solo de tu boca que estoy enamorada. De tus labios rojizos. Una granada cortada con navaja de marfil. Un rubí. La más roja de las rosas rojas. Una rama de coral. No hay nada en el mundo más rojo que tu boca, Yocanaan. Déjame besar tus labios. Olvídate. No lo harás, hija de Sodoma. Jamás. Tengo que besar tu boca, Yocanaan. Necesito besar tus labios. Hace exactamente un año, Love Me Not, de Lluís Miñarro, abría la quinta edición de Filmadrid, y de esta manera Lluís Miñarro tomaba el relevo de figuras clave del cine contemporáneo que habían inaugurado el festival en ediciones anteriores, como Pedro Costa, Kelly Reichardt, Hong Sang-soo, Alexander Sokurov. Y se trataba de una película clave para nosotros por muchas razones. Un cineasta que adoramos desde sus trabajos de no ficción como Family Strip y Blowhorn, y desde luego ese ovni surgido en el año 2014, su primera película de ficción, Estela Cadente, que mostraba ya un grado de excentricidad, de capacidad para revisar el pasado desde un prisma absolutamente personal, que era único en el panorama contemporáneo. Hablamos además de uno de los productores más valientes también de las últimas décadas, bajo su productora Edi Saeta, también cineastas tan importantes como Apichatpong Weerasethakul, Manuel de Oliveira, José Luis Guerín, Albert Serra, alumbraron películas que están en el recuerdo de todos. Y además, Lluís Miñarro es una persona cercana a Filmadrid, puesto que participó también en una edición anterior en Vanguardias Live con una intervención callejera absolutamente memorable. Por lo tanto, esperábamos mucho de Love Me Not cuando la vimos en su estreno mundial en el Festival de Rotterdam, y nuestras expectativas simplemente se quedaron más que colmadas. Y lo que esperábamos de Love Me Not fue aún todavía mucho más en el resultado plasmado por Lluís Miñarro, otra vez más una película de una creatividad irrefrenable, y que muestra otra vez más una mirada absolutamente única en el panorama actual. Lluís nos acompañó hace un año en esa inauguración con el cine Doré absolutamente lleno, en una noche en la que además hubo un coloquio apasionante con todo el mundo también encantado de escuchar a Lluís, iluminando, como digo, toda esa sala repleta de cine Doré. Y con ese recuerdo, pues también es emocionante saludar ahora mismo a Lluís Miñarro. Lluís, ¿cómo estás y dónde te encuentras ahora mismo? Pues mira, estoy en un pequeño pueblo del Pirineo, me pilló aquí, me quedé y la verdad es que está siendo una suerte porque aquí se vive pues de otra manera, ¿no? Y yendo al origen de Love Me Not, Lluís, quería preguntarte cómo fue la concepción de esta reformulación del mito de Salomé y también tu dinámica de trabajo con Sergi Belbel, que es un magnífico dramaturgo catalán, además con una ligación fuerte con el cine. Muchos le recordamos por sus colaboraciones con Ventura Pons en los 90. Entonces quería preguntarte cuál es la dinámica de trabajo con Sergi. Sí, bien, es una buena pregunta. Voy con el guión prácticamente desarrollado y Sergi Belbel lo que me ayuda como dramaturgo es acabar de perfilar ciertos personajes y, por supuesto, de trabajar ciertos diálogos también, ¿no? En el caso de Estela Cadente, la idea inicial es de mi abuela, porque me regaló un día, como sabes, una moneda de 5 pesetas de plata de Amadeo de Saboya y eso fue ahí dando señales durante años hasta que se convirtió en una película. Y en el caso de Love Me Not, pues yo ya tenía la idea clara de alguna manera revisitar el mito de Salomé, actualizarlo, ponerlo en otro contexto, y él me ayudó, por ejemplo, a acabar de definir esos dos personajes, esa especie de Butabot y Lo Costello que componen los dos soldados Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Quería preguntarte, Lluís, ¿por qué reformular el mito de Salomé en este momento y también en un contexto político realmente ferviente? En el momento en que concibes la película, incluso en el rodaje, está latiendo la cuestión catalana, la película hace referencia a Abu Ghraib, a ciertas estrategias de control y de privación de libertades. Entonces, quería que pusieras encima de la mesa también hasta qué punto estas cuestiones laten en la película.
Bueno, hay una cosa que está clara. Si analizamos la situación en el Oriente Próximo, está plagado de guerras, ¿no? Desde que Bush invadió Irak, antes ya los rusos en Afganistán, etcétera, etcétera, pues ya lo ves, ¿no? Afganistán, Irak, Siria, parece que también pronto pueda ser Irán. O sea, es un lugar muy conflictivo que curiosamente es el territorio de la Biblia. Entonces, para mí, me seducía la idea de revisitar el territorio de la Biblia 2000 años más tarde, por decirlo así, ¿no? Y ver que también está plagado de dolor, que continúa siendo un territorio plagado de dolor. Eso se unió a cosas que quedan ahí en la retaguardia desde hace años, como el mito mismo propio de Salomé, ¿verdad? Que de alguna forma en mi generación, en los años 70, ¿verdad? En 1970, era un referente como muy, muy vigente, ¿no? En el teatro lo podías ver en versión de Lindsay Kemp, por ejemplo, en Barcelona y Madrid. En el cine también había algunas versiones, como la de Carmelo Bene. Por supuesto, se representaba en el teatro. Nuria Esper, dirigida por Terence Moix, la representó teatralmente. En la pintura, si miras para atrás, pues todos los clásicos, ya no te digo en el Renacimiento, era un punto de referencia, como tantas otras cosas de la Biblia, ¿no? Siempre se actualizaba, era parte del clasicismo, ¿verdad? Y si analizas, claro, para mí el erotismo ese latente que está en el mito de Salomé conecta mucho, para mí, con el momento en que España llega a la democracia, si lo queremos llamar así, o a la transición, ¿no? Porque era un referente contracultural de entonces. Por ejemplo, el Nazario lo representó en el cómic, ¿no? En el Víbora. Y era un personaje, digamos, con una carga sexual latente muy potente que de alguna forma me interesaba, ya te digo, volverlo a revisitar hoy en día. Y además eso se unió con la problemática del momento, o sea, qué estaba pasando en algunas, o qué imágenes me llegaban a mí, como las de Abu Ghraib, ¿no? Unas imágenes terribles que de alguna forma me hacían también entrever de que, al igual que se echa mano de los campos de concentración nazis, ¿no? Para decir, bueno, esto no hay que volverlo a repetir, nadie, sin embargo, habla de Abu Ghraib, que era otra atrocidad paralela y semejante, que, sin embargo, se ha intentado eliminar y que no deje huellas, ¿no? Entonces, esta es la falacia de hoy en día, en que todo desaparece porque una noticia tapa la siguiente, ¿no? Entonces esas dos cosas de alguna forma se me unieron en la cabeza y conformaron lo que fue el primer guión de Love Me Not, que me costó sacarlo adelante, porque entre otras razones en la cuestión administrativa me decían, bueno, pero es que esto es un mito que no tiene nada que ver con nosotros. Digo, ¿cómo no va a tener nada que ver con nosotros? Todos los mitos universales tienen que ver con nosotros, ¿no? Todo clasicismo ha de ser revisitado porque de alguna forma contiene las pulsiones de las situaciones que también estamos viviendo hoy en día. Tampoco han cambiado tanto las cosas, ¿no? Quería profundizar en la cuestión de la representación del mito, también en la representación de la historia, que al igual que en Estela Cadente, en Love Me Not yo diría que es una representación en absoluto convencional ni canónica. De hecho la definiría como iconoclasta, como excéntrica. Y al hilo de eso quería preguntarte por los referentes artísticos. Has mandado un documento en el que muestras también hasta qué punto te fijabas en claves de la historia del arte trabajando en Love Me Not. Entonces quería preguntarte cómo reformulas esos iconos del arte y te los llevas a tu terreno. Yo diría que forma parte de mi bagaje, ¿no? No te sabría explicar por qué razones son así, pero también si yo me analizo a mí mismo sé que tengo un punto kitsch, que tengo un punto surrealista, que tengo otro punto en que me vale el arte como digamos, como algo primordial, ¿no? En el sentido de que es lo que me libera de otras tensiones y de otras cosas, el arte y la naturaleza. Yo pienso que son las dos cosas más importantes de las que podemos disfrutar en esta vida, ¿no? Entonces todo eso de alguna forma está ahí en la película. Y casi te vuelvo a lo que te decía con anterioridad, considerando que, digamos, mi formación es la contracultura de los años 70, en la contracultura de los años 70 cabía todo. Desde un concierto rock se podía mezclar hasta con la cosa más kitsch del momento, ¿no? Entonces, pues ya te digo, sí, eso está ahí. Y a mí, desde el punto de vista ya cinematográfico, me interesa, pues, no ser académico. Nunca he sido académico en nada, como lo iba a ser en las películas que yo hago para, digamos, dirigidas por mí mismo, ¿no?
Entonces, esa especie de búsqueda del lenguaje, de intentar, digamos, privilegiar la cineturgia de las imágenes en sí mismas, ¿no? De buscarles la autarquía, el que las imágenes puedan servir por sí mismas, que comuniquen independientemente de la historia que estás narrando, que tengan fuerza propia, que tengan energía propia, pues eso es lo que priorizo. Lo he priorizado en los otros directores, como puede ser Albert Serra, José Luis Guerín, Manuel de Oliveira, ese simbolismo de Manuel de Oliveira, del reloj sin agujas, del tablero de ajedrez por el que caminan los personajes en singularidades de una chica rubia, por ejemplo, ¿no? Pues todo eso ha conformado también que, de alguna forma, yo planteé las películas con cierta simbología, si tú quieres, y con varias posibles capas de lectura. O sea, no hay casi nada, te diría, gratuito, en el sentido de que tú puedes diseccionar cada una de mis dos películas de ficción secuencia a secuencia, y en todas encontrarás motivaciones, en todas encontrarás el por qué están estructurados, porque, por ejemplo, todas las relaciones de los personajes en La Cadente son de A3 porque 3 es el símbolo de la creación, y el 4 es el símbolo de la inanición y de la muerte. Y entonces el 4 aparece en un momento de la película, por ejemplo, con aquel billar en el que aparece un esqueleto funcionando alrededor del billar, y a partir de allí se tuerce toda la vida de Amadeo de Saboya. Pues quiero decir, esta especie de simbología o digamos, de signos y de señales, me interesa muchísimo poderlas aportar en el momento de hacer una película y integrarlas en el lenguaje de la película. Me parece vital en mi caso, ¿no? O sea, y en las películas que yo disfruto también. Las películas que a mí me gusta ver también espero que me transmitan cosas de este tipo, que me dejen puertas abiertas a poder imaginar otros niveles. Y hablando de Salomé y de este espíritu rebelde que estamos comentando todo el tiempo, Lluís, a mí me venía a la cabeza, por supuesto, uno de los creadores para mí más geniales de la historia, no solo del cine, sino del arte en general, porque hablamos de un creador total como es Carmelo Bene. Yo recuerdo la primera vez que vi Nuestra Señora de Iturqui, encontrarme ante una de las revisiones míticas más salvajes, libres y creativas que yo he visto jamás. Y desde luego también creo que esa huella, ¿no? del Bene, creador total y explosivo, de alguna manera puede aparecer también en tus obras. Bueno, puede haber, digamos, ciertas conexiones un poco, digamos, como de filosofía, de manera de entender la vida un poco anarquista, ¿no? Podríamos decir, o fuera, digamos, de la aceptación del control por sistema, ¿no? También Carmelo Bene es cierto lo que tú dices, pero también está en Pasolini. Si vas a mirar Pasolini de alguna forma en Medea, en películas así, Edipo Re, etcétera, ya revisitaba un cierto clasicismo, digamos, intentando darle la vuelta y actualizarlo. Y hay otros autores, mira esta película que también trata de Edipo Rey, de este japonés Funeral of Roses. La maravillosa película es una actualización de Edipo Rey en los años 60, final de los 60, hecha desde el Japón, y con un espíritu vanguardista tremendo, ¿no? Y provocador también, si tú quieres, sobre todo considerándola dentro de la cinematografía japonesa. Entonces, bueno, esto es lo interesante, ¿no? De alguna forma, el poder dar la vuelta a algo que en el fondo viene ya sesgado por un patrón, digamos, establecido a través de los tiempos, como puede ser el personaje de Salomé. A mí, Salomé, ¿qué me interesaba también planteada desde hoy en día? Me interesaba en un punto. ¿Qué hubiera pasado si Oscar Wilde estuviera vivo ahora? Quizás su Salomé hubiera sido un Salomón, ¿me entiendes? En el sentido de que puede haber la cuestión también de esa especie de transfugismo sexual que hay en la película, porque también puede estar visto desde otra perspectiva hoy en día, no en la época victoriana a la que le tocó a él. Yendo al rodaje, Lluís, esta película está rodada en parte en México, y quería preguntarte por las texturas, la composición de las texturas junto con el director de fotografía, Santi Recaj, para mí uno de los directores de fotografía es luego más lúcidos del panorama nacional, y me parece interesante esos contrastes que creasteis. Por una parte, la aridez, la luz cegadora, ¿no? de toda la parte inicial rodada en México, y luego, sobre todo en las secuencias de interior, el trabajo de contraluz, esa contraste entre esa oscuridad profunda, ¿no? Con momentos, referencias, ¿no? a Caravaggio, algo que también podía adelantarse en La Cadente. Entonces quería preguntarte por cómo compusisteis la estética
Santiago Recajitú. Sí, bueno, es cierto. Son dos películas diferentes. La cadente de los Minot en cuanto al tratamiento de la luz. En la cadente en concreto mi interés era hacer una película de espíritu republicano, pero con estética monárquica, el azul, el rojo, los interiores, los contraluces muy marcados, pero de interior. Y en cambio Los Minot es una película en la que el espacio exterior tiene gran importancia, porque tiene la primera parte, la parte esa de los dos soldados, es casi, yo le llamo un easter, ¿no? O sea, tiene un poco la pulsión, por decirlo así, de un western, pero que está rodado en el este, porque figura que es Irak, ¿no? Pero entonces ahí el espacio natural tiene una gran importancia, el cielo azul tiene una gran importancia, el albero de la arena tiene una gran importancia. ¿Y por qué también? Porque conecta con el territorio, volvemos al territorio de la Biblia o al Egipto clásico, si tú quieres. Los colores utilizados en Los Minot básicamente en esa primera parte es el amarillo ese de la tierra, del albero, del desierto, y el azul turquesa del cielo, y si quieres las nubes blancas, y un sol cegador. Un sol cegador, la luz, que observa, por decirlo así, como desde el más allá, todo lo que están ocurriendo a estas pequeñas criaturas perdidas casi en un campamento de Playmobil, porque son como pequeños soldaditos cuando se ven de ese plano cenital ahí disueltos, digamos, entre cuatro barracones, ¿no? En una especie de microcosmos. Bien, pues esa primera parte de la película es así, obviamente es así, y Santiago lo entendió perfectamente, y ahí está ese espacio, digamos, físico, retratado de esa manera que tú bien has definido. La segunda parte, que es mucho más teatral, que es más melodramática, que es esa especie de encuentro familiar imposible entre Lola Dueñas y Francesc Urella, o sea, entre Herodes Antipas y Herodías. Entonces ahí la dinámica era otra. La dinámica era precisamente enfatizar esa especie de teatralidad que tenía esa situación, porque en el fondo, ¿qué se estaba ahí hilvanando? Ahí se estaba hilvanando una tragedia. ¿Y dónde se hilvanan o dónde nacen las primeras tragedias? En el seno de la familia. O sea, extrapolamos las pequeñas cosas que nos pasan en nuestras familias, en nuestros microcosmos, al exterior. Y eso son después las guerras, los odios, los conflictos, ¿no? Pero ya todo pequeño conflicto inicial nace en el seno de la familia, entre padre, madre, hija, hijos, etcétera, 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 ¿no? Eso lo entendieron muy bien los griegos en todos sus dramas y tragedias. Entonces, de alguna forma, por eso, esa parte de la película cobra otra dimensión y intenta también, al igual que la primera parte, de alguna manera, digamos, ironizar sobre el cine norteamericano. O sea, la primera parte puede ironizar un poco, si tú quieres, hasta sobre John Ford, aparte de la Biblia y otras cosas y las guerras, y la segunda parte ironiza un poco sobre Douglas Sirk, si tú quieres también, pero sobre ese cine americano de parejas muy típico de los años 70, como pudiera ser ¿Quién te ama, Virginia Woolf?, Reflejos en un ojo dorado de Huston, y Elizabeth Taylor es aquí Lola Dueñas, y Richard Barton o Marlon Brando es Francesc Urella. Pero hay esa especie también de dinámica melodramática, exagerada, sobreactuada, que tenía ese cine de los años 70, ese cine de jukebox casi, ¿no? Podríamos decir. ¿Y cómo trabajas con ellos la modulación de tonos? Creo que tus películas suponen para los actores también retos interpretativos en cuanto a que les llevas a pulsar sus límites y seguramente a lugares que como actores nunca han pisado antes. Sí, la suerte que tengo es que se prestan, que confían en mí, y esto es muy de agradecer porque explico muy poco, también te tengo que decir la verdad. Y, por ejemplo, alguna secuencia, si yo lo hubiera hecho en el orden que está en el montaje, pues hubiera causado una especie de revuelo ya en el equipo de rodaje, como puedan ser ciertas secuencias eróticas que las dejé para rodar hacia el final, ¿no? Entonces, claro, aparte de eso, que ahí hay, si tú quieres, una cierta especulación de decir, bueno, esto me lo guardo para luego, porque si lo pongo ahora me va a perjudicar, ¿no? Aparte de eso, los actores, como el equipo técnico, a veces sin saber muy bien hacia dónde apunta la cosa, de alguna forma me ayudan a componer ese retrato, ¿me entiendes? Y participan. Y hay cosas que, si son buenas y las dicen ellos en sus diálogos, yo las respeto. Si, por ejemplo, Lola Dueñas de repente le sale, ¿me pasas un ibuprofeno? Pues eso está ahí en la película. No estaba en el guión, pero está en la película, porque el actor ha aportado algo interesante dentro
de esa especie digamos, de ironía que mantiene todo el proceso ese, ¿no? De esa situación que es irónica. Aparecen tres individuos saltando soflamas, como Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Que son como casi de parvulario, ¿no? Y después de repente ella está estirada en un sofá mirándose una revista pornográfica y ha decorado el barracón del comandante como si fuera, yo que sé, un prostíbulo casi, ¿no? Entonces, bueno, todas esas ironías que hay en la película, de alguna forma, si los actores las adquieren y las posibilitan y las exponen, pues mejor que mejor. Entonces, ¿cómo trabajo con ellos? Muy pocos ensayos. Yo escojo siempre los actores, te diría más, aparte de por su calidad, ¿no? Te diría más por su aspecto físico, si me responden con el personaje que han de interpretar. Y por eso, pues por ejemplo, Ingrid García Johnson es Salomé, porque es una persona que tiene esa especie de frialdad por un lado y de pasión interna por el otro, que además es un poco ambigua, un poco, de alguna forma, te podría decir, no sabes bien según debajo de un uniforme si puede ser un chico o una chica, ¿no? Una estética muy del momento, ¿no? De ahora. Y en cambio Lola Dueñas Herodías, una mujer fatal, pues tiene esa especie digamos, de aspecto excesivo y, digamos, femenino, echado para adelante y tal, y cierto punto, digamos, muy altamente dramático, pues me interesan por eso. O sea, los escojo realmente por cómo me responden al personaje que han de crear, ¿no? Me parece interesante que todos los materiales con los que trabajas en el guión están repletos de referencias artísticas, de iconos, de imágenes. Por ejemplo, el cuaderno de rodaje que nos mandaste tiene, ¿no?, esos elementos visuales que me parece interesante que en el momento en el que estás en el set y te lanzas a rodar, esa necesidad que tienes de volver a revisitar imágenes que aparentemente quizás no tienen una conexión exacta, pero que realmente te ayudan a afrontar ese momento del rodaje. Bueno, yo doy mucha importancia a los objetos y al vestuario y a los pequeños detalles, ¿no? En el caso, si recuerdas, de Estela Cadente, pues por ejemplo había una gran profusión de flores, de frutas, que era la parte esa como más epicúrea, más sensual, que rodeaba, digamos, al rey, ¿no? En el caso de Love Me Not hay siempre una especie de juego entre supuesta realidad y ficción, ¿no? Que es que, por ejemplo, el Jeep, igual que hay un Jeep de verdad, digamos, sólido, un coche, que es el Jeep Willys, también hay una maqueta de juguete, ¿no? Entonces, en algunos momentos de la película aparece la maqueta de juguete yendo marcha atrás. O sea, me interesaba también esa especie de crear esa especie de dicotomía entre realidad y ficción, ¿no? O sea, pero ahora es casi poco perceptible, a lo mejor se ve en una segunda o tercera visión de la película, no en la primera, que estás más pendiente a lo mejor del diálogo y de la historia, ¿no? Por ejemplo, recordarás una imagen en que cada uno está como soñando, en el barracón así, hay uno que tiene un osito, que es uno de Salí, el asistente de Salomé, pero después hay otro que se está masturbando y después hay Salomé que está despierta, es lo que imagina Lola Dueñas en su sueño, ¿no? Hay un pasaje del cuaderno de rodaje que me parece especialmente interesante. Dice, es justo al final y dice: Barcelona, 5 de mayo de 2018, sábado, hemos empezado el montaje, quiero dejar la película lista antes de Navidad. Me está costando convencer a una de las montadoras con las que trabajo. Hay cierto conservadurismo en el ambiente. Quería que nos hablaras más, no solo concretamente de este episodio, sino en general de si tú puedes pulsar, ¿no?, este conservadurismo del ambiente y hasta qué punto a ti te afecta como creador y cómo escapas de él. Me gusta mucho trabajar con gente más joven que yo, ¿no? Pero veo cierta tendencia, sí, a eso que expresa ese fragmento, ¿no? A un cierto conservadurismo, es decir, a intentar a la hora de, digamos, unir dos o tres secuencias, ¿no?, de darle un sentido lógico a la trayectoria de la secuencia. Y no necesariamente tiene por qué ser así. Porque parto también de la idea de que el cine también es el espacio que puede y el tiempo que puede haber entre una secuencia y la siguiente, sin necesidad de que tengan que estar machambradas. O sea, la generación de lo que yo entiendo por cine está al margen, por decirlo así, de la propia secuencialidad
de la historia que está representando. O sea, surge cine en los momentos precisamente en que no hay ortodoxia en el montaje, a mi modo de entender la cosa, ¿no? Entonces, claro, a veces te sorprende pues que no sé, pues que, por ejemplo, pues que no se tenga en cuenta a lo mejor como Hitchcock había hecho Cortina Rasgada. ¿Cómo resolvía Cortina Rasgada cuando llega a aquel pueblo perdido, que aquella mujer con el cuchillo quiere? ¿Eh? ¿Me entiendes? O sea, está todo fragmentado. Pero entonces, digamos, el cine surge precisamente de esa fragmentación y de lo que no estás viendo, no de lo que estás viendo. Entonces hay una tendencia a que todo se vea y a que todo quede explicado. Y eso es lo que a mí un poco me revela. Y quizás a veces es porque no hay los referentes suficientes, porque no se ha visto suficiente cine como para entender que se puede narrar y explicar una cosa de muchas maneras diferentes. Y para terminar, Luis, quería preguntarte algo de lo que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, pero que me parece importante compartir ahora. Son dos cuestiones. Por una parte, ¿en qué te ha ayudado tu trayectoria como productor en tu faceta como director y productor, la faceta actual, por ejemplo, Love Me Not? Y por otra parte, que me dijeras algunos rasgos que te han enseñado cineastas a los que has producido. Bueno, lo primero te diré que la ventaja de ser productor incide realmente en la economía, porque no hay nada superfluo. O sea, aunque no importe al espectador saber en cuánto tiempo está hecha una película, Love Me Not está rodada en 3 semanas y Estela Cadente en 3 semanas y 3 días en Italia, con un vestuario de época, maquillaje, peluquería, etcétera, etcétera, y una dirección de arte compleja, ¿no? Entonces, en Love Me Not estábamos más centrados entre 3 localizaciones, el desierto, el bar del final y el barracón. O sea, todo se resolvía en 3 espacios. Eso es mucho más sencillo porque no ha de haber transportes permanentemente de un sitio a otro, ¿no? Pero quiero decir, yo diría que la cuestión económica de las películas que he hecho como director ha incidido de una forma muy patente en mi experiencia como productor. Por ejemplo, en Love Me Not solo hay un día de Steadicam, que es el primer plano secuencia ese de 6 minutos robusto entre los 2 soldados, porque me interesaba poder hacer un plano de inicio importante, ¿no? Digamos, de plano secuencia importante, que se rodó en 2 tomas y está resuelto así. Y después hay un día también con el bicho este para hacer los planos cenitales, que no era un helicóptero, era un dron, ¿no? Entonces, quiero decir, hay muy pocos elementos. Yo también soy partidario un poco de la cámara a lo clásico, ¿no? Es bastante estática, el traveling cuando realmente se necesite explicar a través de un traveling, pero no a lo grande belleza, eso a mí no me va, eso de aquí para allá me parece más propio de un spot de Martini, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues claro, ahí sí que te puedo decir que de alguna manera pues Manuel de Oliveira me ha enseñado mucho. Manuel de Oliveira resolvía sus películas en 4 semanas máximo, podía hacer la siesta de 3 a 4 de la tarde incluso, cumplía con todos los horarios, lo tenía todo claro, había cosas que nadie entendía, pero que después en montaje las entendías, decías, ya entiendo por qué buscaba obsesivamente un cuadro con un ángel que se llamaba al cielo, porque era importante en ese momento para la definición del personaje, en también Singularidades de una chica rubia, ¿no? Entonces entendías por qué habían detalles en la película, pero lo sabías al final, no te los explicaba tampoco. O sea que Manuel de Oliveira me ha dado muchísimo coraje para hacer informes películas, esto está claro, ¿no? Y luego te diré que mi experiencia con los otros directores, que normalmente, como tú bien sabes, no superan la segunda película, o sea, casi no hago más de 2 películas con ningún director, por mucha amistad que pueda tener, porque de alguna forma sí me posibilita poder hacerlas con otro. Si no, estaría haciendo todas las películas de los primeros directores con los que trabajé. Eso a mí como productor no me interesa la riqueza de observar otras miradas, de ver otras maneras de entender la cosa y, por supuesto, siempre ha sido desde el respeto, sobre todo desde el amor al cine, desde la pasión por el cine. O sea, si no eres fanático del cine, a mí no me interesa. O sea, primero tengo que entender qué referentes cinematográficos tiene el director con el que voy a trabajar. Si el director con el que voy a trabajar no sabe quién es Víctor Stroheim, por ejemplo, a mí no me interesa ese director ya, porque de alguna forma no conoce la historia del cine, no conoce las bases, ¿no? Entonces, así es la cosa, ¿no? Y te diré que de todos he aprendido, claro, y yo pienso que también todos han aprendido de mí, honestamente, ¿no? Porque de alguna forma he respetado muchísimo
la manera de hacer en el momento del rodaje, no he interferido en por qué esta secuencia es así o por qué este plano es así. Primero se ha hablado, para eso están las reuniones de preproducción, y después está el montaje para acabar de definir cosas, pero mientras se está haciendo la salsa yo no he intervenido, he dejado que cada director haga su propio trabajo, con absoluto respeto, y creo que además he conseguido como productor una línea, sin pretenderlo, pero ha surgido una línea de comunicación entre las propias películas. O sea, a mí me sorprende ver, por ejemplo, en La ciudad de Silvia, de José Luis Guerín, y luego ver Singularidades de una chica rubia, de Manuel de Oliveira, que uno conoce al otro, lógicamente, pero el otro, Oliveira no conoce tanto a Guerín, pero sin que ellos se hayan visto ni se hayan hablado, y que haya en las dos películas un lenguaje desde las ventanas que las hermana, que de alguna forma las hace comunes. Y eso no tiene una explicación lógica, yo no te puedo decir el por qué ha ocurrido eso. Pero después resulta que hay cierta hermandad entre las películas. Recuerdo que en el año 2000-2001 me decían, oye, pero es que todas las películas en las que has participado son de fantasmas. Y de repente me di cuenta, digo, pues es verdad. Ángel Bumí, que recuerda sus vidas pasadas, Reencarnaciones, fantasmas. Finisterrae, de Sergio Caballero, dos fantasmas haciendo el Camino de Santiago. Aitá, de José María de Orbe, la fantasmagoría de un caserón en el País Vasco y de todos los recuerdos del pasado. Eran películas de fantasmas y de alguna forma había una cierta unidad, digamos, de género. No de género, porque son muy diferentes, pero había una cierta, digamos, ¿cómo te diría? Un espíritu común, ¿no? Que coincide también con otra idea de la que participo, que es el cine como fantasmagoría en sí mismo, ¿no? El cine, ya lo decía André Bazin, ¿no? Momifica la vida, ¿no? Pues es eso, es que creo que es verdad, es que creo que momifica la vida. Cuando yo veo Family Strip estoy viendo a mis padres vivos todavía. Y entonces, aunque era una película improvisada, pues agradezco el poderla haber hecho, ¿no? Porque de alguna forma veo cómo cómo se querían y cómo vivían una generación que prácticamente ha desaparecido, porque el mundo ya no es así, como había sido el de mis padres, ¿no? Y de alguna forma veo cómo fueron 100 años de España a través de las cuatro paredes de un domicilio de clase media, ¿no? Entonces, esa potencia que tiene el cine, en términos generales, es algo que lo hace maravilloso, ¿no? Por eso, para mí, el cine, ¿qué es el cine? El cine es la poesía de este momento. O sea, ¿tú crees que se podría vivir en el siglo XVIII sin la música? Sin Mozart, sin Beethoven, sin Bach, etcétera? No, era lo que plasmaba el momento. Y en el Renacimiento sin la pintura, sin Caravaggio, bueno, eso es más tarde, pero bueno, en el Renacimiento, los que sean, Miguel Ángel, Da Vinci, los que quieras, ¿no? Entonces, existe ese momento histórico sin ese factor cultural, como pudiera ser la pintura en un momento determinado, la música en otro momento determinado, pues el de ahora es la imagen, el nuestro es la imagen, por eso hay que respetarlo y hay que intentar hacer las cosas lo mejor posibles porque la imagen también queda y de alguna forma también significa. Y esto ya sería un discurso ya que quizás no viene a cuento, ¿no? Que tiene un punto de vista, si tú quieres, ético. De alguna forma lo que hacemos, tú con tu festival, yo con las películas que pueda producir o hacer personalmente, estamos dejando una señal. Y eso es lo importante, que la señal sea positiva y que no sea para, de alguna forma, perjudicar a los que tienes a tu alrededor. Al contrario, lo importante es poder brindar un pedacito de vida, de alguna forma, de ilusión y de esperanza, ¿no? Pues quería agradecerte, Lluís, esta maravillosa conversación. Creo que han salido temas apasionantes. Y para acabar, quería que me mostraras qué es lo que ves por la ventana en este tiempo de confinamiento. Sí, hombre. Vamos a ver si el teléfono lo permite. Un segundo, ¿eh? ¿Lo ves? Un campanario. Y muy poca gente, como puedes ver, mira la calle. Aquí no hace falta bozal. Bueno. Muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte. De acuerdo. Abrazo. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. The
brain is whiter than the sky, to put them side by side.